Bueno, buenos días para todos. Un especial saludo al profe Jacinto. De antemano le agradezco por la invitación y pues obviamente también le hago extensivo el saludo a mis compañeros de mesa. El tema que propongo para al menos mostrarles un análisis que he venido trabajando desde la maestría que realicé en la Nacional, es relacionado con la línea de pobreza, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema de la línea de pobreza subjetiva. ¿Bien? Bueno, esta discusión comienza precisamente en algo que ahorita planteaba el profe Jacinto. El tema de la pobreza, al menos desde mi perspectiva, amerita un mayor análisis y de alguna manera se ha venido soslayando esta discusión en el país de una manera, al menos desde mi perspectiva, seria. Esta discusión comienza precisamente con la nueva metodología de pobreza que estableció el DANE y el DNP en 2011 cuando publica resultados. Y allí se generó un debate en torno de las cifras de pobreza. Particularmente, el DANE decía o señalaba en ese momento para 2010, decía que si un colombiano tenía 187.200 pesos, no era considerado pobre, ¿sí? Había una posición contraria que expresaba o estaba manifestada en la voz del profesor Manuel Muñoz, que era la persona encargada de trabajar con la anterior metodología que medía la pobreza en el país. El profesor Muñoz decía que la cifra no era de 187.200, sino era de 223.860. Como ustedes pueden apreciar en la gráfica, se observa que la línea azul revela mayores niveles de pobreza, ¿cierto? Y por ejemplo, para el 2010, ustedes observan allí que hay un 44.1 para la anterior metodología y para la nueva daba 37.2. La diferencia en puntos porcentuales revelaba en términos de personas que aparentemente había 3 millones menos de pobres en el país. La discusión fue interesante, fue un debate muy complejo y obviamente hubo discusiones alrededor de eso, y esto ameritó, al menos desde mi perspectiva, observar que estaba explicando aparentemente la desaparición de 3 millones de pobres en el país. Entonces, para ello fue necesario entrar a entender la metodología que usa el DANE y el Departamento Nacional de Planeación para medir y cuantificar la pobreza en el país. En ese sentido, entonces, siguiente, por favor. Pasamos, perdóname. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, para ello fue necesario entrar a entender la metodología, ¿cierto?, que el país estaba manejando para medir la pobreza en el país. Y para ello, entonces, fue necesario entender que en el país, últimamente los gobiernos, tanto nacionales como locales, vienen aplaudiendo de manera rimbombante que la pobreza viene bajando a un ritmo impresionante. Por ejemplo, un dato curioso, en la alcaldía de Petro, él estaba, por ejemplo, ostentando que la pobreza en Bogotá era mucho menor que en Washington, por ejemplo. Ese tipo de situaciones pues ameritan entender por qué un gobernante se pone tan feliz cuando aparentemente pues la pobreza obviamente baja, es motivo de alegría, pero lo que llama la atención es que cuando uno le pregunta a la gente del común y corriente, dice, pero ¿en dónde se ve la reducción de la pobreza? Entonces, esta pregunta, al menos tratando de recoger la voz de los que son pobres o de los que se sienten en pobreza, ameritó y justificó el desarrollo del documento que, dicho entre otras cosas, los invito para los que estén interesados en leer la publicación que sustenta esta presentación, que está en la revista Apuntes del CENES. Bien.
Entonces, en esa medida vale la pena entonces entender al menos 3 aspectos desde la perspectiva teórica de la pobreza, ¿sí? En primer sentido, pues quiero señalar que teóricamente la pobreza, sin importar la línea de pensamiento de los autores, generalmente se concuerda en decir que la pobreza es carencia de un atributo, ¿sí?, frente a un umbral. Y aquí puedo señalar que ese atributo puede ser de cualquier naturaleza, puede ser por ejemplo monetario e incluso puede ser, desde algunas personas lo miran así, desde alguna línea subjetiva. Pero desde esa perspectiva, y quiero señalar acá, quiero señalar esta parte, para la pobreza entonces es determinante establecer un umbral. Entonces, a manera de ejemplo, yo les voy a decir que si yo, por ejemplo, coloco la belleza como atributo, ¿cierto? Fíjense bien, entonces si yo digo, voy a establecer la belleza como atributo y, por ejemplo, mi referente es Brad Pitt, pues obviamente yo seré un indigente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ustedes dicen, si la vara es Brad Pitt, pues este man está por debajo de Brad Pitt, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el atributo puede ser cualquiera, ¿sí? Por eso es que ustedes escuchan muchas veces pobrecito en tal dimensión o en tal atributo. Y por eso vale la pena señalar entonces y tener claro que cuando hablamos de pobreza es necesario entender al menos 2 aspectos. El primer aspecto es el atributo con el cual pretendemos establecer el punto de referencia. Y el segundo punto necesario es el umbral. Es decir, el umbral es esta línea que va a decir, si usted la supera, no es pobre, si usted se queda detrás, va a ser pobre. El segundo aspecto que me parece relevante entender, y que ya lo vamos a ver, es por qué medir y los métodos. Bien, para llegar a la respuesta de por qué medir, voy a primero establecer los métodos de medición. Generalmente, la pobreza en el mundo ha acogido 2 tipos de métodos, ¿sí? Y estos 2 métodos se categorizan de acuerdo a su carácter, ¿sí? En el primer lado tenemos, el carácter de satisfacción según la necesidad. Allí, como ustedes pueden ver, podemos adoptar 2 tipos de métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos, a manera de ejemplo, en Colombia se trabaja el NBI y recientemente se ha venido utilizando el índice de pobreza multidimensional. Se llama directo porque efectivamente el evaluador va hasta la casa o hasta el hogar de la persona y evalúa si efectivamente sufre o no sufre la carencia reportada de interés para establecer la medición de la pobreza. En la otra línea están los métodos indirectos. Este método es el más famoso en el mundo para hacer evaluaciones cuantitativas de la magnitud de la pobreza en un país. Se conoce como el método de la línea de pobreza. Se llama indirecto porque no va hasta los hogares propiamente, ¿cierto?, a establecer si el hogar, ¿cierto?, tiene determinadas características. Simplemente el método consiste en calcular un valor, por ejemplo, monetario, de cuánto debería ser lo mínimo para que una persona no se considere pobre en una dimensión dada, ¿sí? Entonces, mientras que el método directo de manera efectiva evalúa y cuantifica, por ejemplo, en el caso del NBI, cuando se mide la condición, por ejemplo, de los pisos, el evaluador va hasta la casa, efectivamente visita el hogar y puede constatar, porque lo ve de manera directa, de manera efectiva, si ese hogar tiene pisos o no de determinada característica. En el caso de la línea de pobreza, simplemente se pasa a cuantificar un valor y no interesa qué haga la persona con el dinero o el valor determinado para calcular si es pobre o no es pobre, ¿sí? En cuanto a la otra dimensión de los métodos, está el número de atributos de bienestar que se quieren recoger. Entonces, básicamente podemos decir que hay métodos que solamente
evalúan una dimensión, por ejemplo, como el caso de la línea de pobreza, que solamente le interesa cuantificar el ingreso, ¿sí? Y también podemos encontrar los métodos multidimensionales, tales como el NBI, que recoge 5 carencias, o el IPM, que es un indicador más sistemático que recoge alrededor de 15 variables, ¿sí? Bien, en ese sentido, nosotros nos vamos a enfocar en el método de la línea de pobreza, ¿sí? Pero para ello, para este método de la línea de pobreza, hay al menos 3 aproximaciones en las cuales podemos cuantificar la línea de pobreza según sea la aproximación. Concretamente hay 3, como les decía: está la absoluta, está la relativa y está la subjetiva, que es la que nos compete hoy. La absoluta es generalmente la que trabajan los países en vías de desarrollo. Aquí quiero hacer una mención muy pequeña, muy cortica, entre la aproximación de la línea de pobreza absoluta y la relativa. La línea de pobreza absoluta la suelen usar los países en vías de desarrollo, y es básicamente porque estos países están interesados en satisfacer al menos condiciones mínimas. En cambio, los países en desarrollados ya utilizan el método de la línea de pobreza relativa. ¿Por qué razón? La línea de pobreza relativa, básicamente estos países están interesados en garantizarle un estándar de vida alto a sus habitantes, no de condiciones mínimas. Y pues en ese sentido, nosotros lo que queremos hacer con esta presentación, en este caso, es hacer una comparación o un contraste entre la línea de pobreza absoluta con sus resultados versus la línea de pobreza subjetiva. ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Por qué medir? Bueno, es interesante contestar esta pregunta porque básicamente lo que quiero significar, y algunos autores han estado de acuerdo en esto, en decir que si el país o si el Estado no mide, es fácilmente o es posible que el Estado haga invisible a los pobres. Es decir, si no se rastrea la pobreza, es muy fácil para los gobernantes de turno no actuar sobre ella. Entonces, más allá de las discrepancias en cuanto a la metodología o método que se use, es necesario medir, porque si no se mide, se puede perder el rastro de quienes necesitan asistencia pública. Y este último hecho quiero enfatizarlo. La importancia de la medición de la pobreza, por lo menos en Colombia, es determinante para establecer quiénes son las personas que requieren seguridad y asistencia pública, a través de subsidios donde el Estado focaliza precisamente para quienes ameritan el subsidio por tratarse de que su condición revela una situación de pobreza. Ahora, ya entrando en materia y en aras de ir simplificando la discusión, simplemente quiero que tengamos como referente el tema de, vamos a hacer un contraste entre la pobreza objetiva y la pobreza subjetiva. Para entender esto, quiero que tengamos presente lo siguiente. Yo les decía que en cuanto al método de la línea de pobreza hay 3 aproximaciones y nos vamos a enfocar solamente en el tema de la línea de pobreza absoluta y en el caso de la subjetiva. Ya hemos hablado de por qué medir, ¿cierto? Ya hemos hablado del método, pero algo importante que hace falta señalar es efectivamente cuál es la fórmula o cómo se calcula el número de pobres en el país. Y aquí, aunque suene fácil, la línea de pobreza objetiva calcula o se determina a través de una multiplicación muy sencilla. Se multiplica el valor de la línea de indigencia multiplicado por un coeficiente que se denomina a veces el coeficiente de Engel, pero es más famoso conocerlo como el inverso de Engel, dicho en otras palabras, el coeficiente de Orshansky. Brevemente voy a hacer una precisión sobre cada una de ellas para entender qué está recogiendo ese valor de la línea de pobreza. El primer componente es la línea de indigencia. La línea de indigencia recoge un valor monetario de una lista
de la canasta básica de alimentos que al menos una persona necesitaría al mes para satisfacer sus requerimientos calóricos. Yo les pido disculpas a los asistentes si de pronto no llegasen a comprender alguno de los fenómenos o de las cosas que estoy señalando aquí. Pero en esencia lo que quiero decir es que esa línea de indigencia, ¿cierto?, recoge lo que a diario nosotros consumimos. Pero ojo, es una canasta básica de alimentos que no es cualquier canasta básica de alimentos. Es una canasta que se construye a partir de lineamientos que determina o que señala la FAO en cuanto a la estructura sociodemográfica de las personas o de los habitantes de un país. La FAO generalmente hace visitas a los países alrededor de entre 10 o 15 años y visita las zonas rurales y urbanas de los países para poder determinar condiciones como los colombianos, por ejemplo, hombres en promedio miden 1 con tanto, las mujeres tanto, y hace diferencias y establece algo que se llama la tasa de metabolismo basal. Esa tasa de metabolismo basal consiste en determinar las kilocalorías que necesita una persona al día para que no muera de hambre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia se determinó que una persona del campo necesita alrededor de 2.120 kilocalorías y en el caso del sector urbano necesita 2.090. Entonces, lo que hace la gente cuando se diseña la canasta básica de alimentos, recoge la información que arroja la encuesta de ingresos y gastos en torno de alimentos y mira la frecuencia con la que los colombianos consumen esos alimentos. Entonces determina, por ejemplo, los colombianos ¿qué más consumen? Pues arroz, pan, harinas. Y entonces lo que hace es diseñar unos criterios de inclusión de los alimentos y de acuerdo a una frecuencia de consumo, determina cuáles son los alimentos que más consumen los colombianos, tanto en la ciudad como en el campo. De esa manera determinó, por ejemplo, que la canasta urbana tenía que tener 39 alimentos y la canasta rural debía tener 42 alimentos. Sin embargo, lo que llamó la atención de esa canasta básica de alimentos es que tan solo en el campo, escúchese bien este dato, tan solo había una fruta en esa composición, es decir, en esos 42 alimentos solamente había zanahoria, pero la gente de la ciudad no tenía zanahorias, ¿sí? O frutas. Esto porque es determinante y entrar a la discusión, porque si vamos a hablar de pobreza, quizá el rasgo más característico de la pobreza es sentir hambre. Por esa razón es que necesitamos los alimentos, cuantificarlos ahí, cuánto cuestan, ¿sí? De entrada ya había una crítica muy fuerte al DANE o a los diseñadores metodológicos de la línea de pobreza, porque no incluyeron alimentos que eran esenciales en la dieta de los colombianos. Entonces, de entrada ya había una crítica bastante fuerte. El valor que le da finalmente al DANE para 2010 de esa línea de indigencia es 78.000 pesos. Es decir, que una persona en Colombia para esa época debía tener 78.000 pesos al menos para no ser considerado pobre, ¿sí? Digo, indigente. Entonces, si usted tenía más de 78.000 pesos al mes, no era indigente, pero si tenía menos de eso, pues usted es indigente o pobre extremo. El valor de los 78.000 pesos que les digo, usted lo tiene que multiplicar por el coeficiente Orshansky. El coeficiente Orshansky es una constante, es un número, y ese número sale de dividir el gasto total de los alimentos, el gasto total del hogar o de la persona entre lo que destina a alimentos. Me explico. Por ejemplo, si una persona ganara 600.000 pesos y hipotéticamente gastara todos esos 600.000 pesos, pues su gasto total es 600.000. Pero si de esos 600.000, por ejemplo, dedica o destina, por ejemplo, 300.000 pesos a alimentos, la división entre los 600.000 y los 300.000
va a ser la constante o el coeficiente Orshansky. En el caso de Colombia, que vale la pena llamar la atención, ¿por qué la diferencia entre la anterior metodología y la nueva metodología es la siguiente? Resulta que el coeficiente Orshansky que salió de la encuesta de ingresos y gastos fue 2.87. Sin embargo, los diseñadores de la nueva metodología deciden ignorar el 2.87, aludiendo que la encuesta tenía problemas de consistencia interna y que no era confiable los valores, pero si fuera así, entonces no debía servir la encuesta para nada, ni siquiera para construir la línea de indigencia. Sin embargo, ellos dicen, como no es consistente internamente, vamos a adoptar el coeficiente de Orshansky promedio de América Latina. Es decir, recogieron los Orshansky, escúchese bien, de los países de América Latina. Pero llama la atención otro hecho. Resulta que cuando recogen los Orshansky, se dan cuenta que el Orshansky de Brasil da 3.5. Y ese valor de Brasil les hacía subir el indicador a 2.54, lo cual lo consideraron demasiado alto. Y entonces ellos dicen, por un procedimiento de pauta depurada, vamos a sacar el Orshansky de Brasil y dejamos el resto de países de América Latina. Al hacer ese ejercicio, les queda el Orshansky urbano de 2.4. Es decir, que al multiplicar los 78.000 pesos de la línea de indigencia por el 2.4, les da la cifra que yo les mostraba al inicio de 187.200 pesos. Evidentemente, la diferencia entre los 187.000 y los 223.000, en ese lapso de plata, se estaba desconociendo a 3.2 millones de personas pobres que simplemente por el número del Orshansky y por estrategia metodológica se estaba eliminando y diciéndole al país un mensaje de que la pobreza se ha reducido, cuando al menos los datos de la encuesta, de la realidad propia de los colombianos, no dice eso. Es decir, que de entrada nos están diciendo que la pobreza se redujo por artilugios metodológicos y estadísticos. Entonces, esto es bastante grave porque precisamente los mandatarios y los gobiernos de turno pues salen felices a decir, la pobreza viene bajando y viene bajando y viene bajando a un ritmo impresionante y pues hay que estar contentos. Sin embargo, la gente, uno percibe que eso no es cierto. La sensación general es que no pasa eso. O sea, uno no sabe, por ejemplo, también con las mediciones del DANE, por ejemplo, en torno del desempleo, que dice que estamos ya en menos de un dígito, pero claro, o sea, si yo, por ejemplo, supongo que soy una pluma, pues me tiro de un quinto piso y vuelo. Si metodológicamente yo asumo que esta persona es empleada porque al menos reporta que trabaja 1 hora a la semana, pues claro. Entonces, esto es para llamar la atención en el sentido de que cuando nos dicen cifras, es necesario entender cómo metodológicamente se trabajan. Porque si nos creemos el cuento de que vivimos en el país de la prosperidad económica y de la felicidad absoluta, pues en realidad estamos dejando que nos engañen, al menos en la opinión pública, ¿sí? Y en ese sentido quiero que veamos esta gráfica, y ya con esto voy terminando. Aquí revelo la pobreza monetaria del país, tanto en términos de lo nacional, de Boyacá y de Tunja. La línea roja revela la situación de Boyacá. Ustedes se darán cuenta que obviamente Boyacá tiene una tasa de pobreza mucho mayor frente a la nacional, que era de 26.8 para 2015, ¿sí? Aquí quiero aclarar una cosa, muchachos. Yo sé que hay datos ya para 2016 de pobreza objetiva, ¿sí? Y en estos días seguramente próximamente va a salir ya el dato oficial de 2017, pero quiero llamar la atención en lo siguiente. El objeto de estudio del trabajo que estoy presentando precisamente quería comparar la situación con 2015, ¿sí? Y por eso hasta ahí señalo la situación con 2015, ¿vale? Entonces, finalmente
Finalmente quiero empezar a mostrar que para Tunja ese indicador estaba indicando que los tunjanos para 2015, el 18.8% eran pobres en Tunja. Ante eso, entonces, nuevamente nosotros nos planteamos, y digo nosotros porque este artículo lo hice con una compañera que se llama Eliana Tobasura, y decidimos entrar a preguntarle a los tunjanos si efectivamente esa cifra del 18.8 pues de alguna manera revelaba o reflejaba su situación. Para ello, entonces entramos a contrastar la línea de pobreza subjetiva. Y aquí pues me permito leer una cita de Rabalión y Loshkin que dice: es una paradoja que los economistas asuman por un lado que los individuos son los mejores jueces para apreciar el impacto de las políticas económicas sobre su bienestar, y por otro lado se resistan a preguntarle a dichas personas si su bienestar ha mejorado o no. ¿Sí? En ese sentido, entonces, se hizo una revisión bibliográfica de cuáles son los 3 métodos más famosos en torno de la medición de la línea de pobreza subjetiva, y los 3 más famosos son los que señalamos aquí. Entonces, estos se conocen como pregunta de ingreso mínimo, pregunta sobre adecuación de ingreso y pregunta de evaluación del ingreso. Entonces, cada una hace una pregunta. Por ejemplo, en la de ingreso mínimo se le pregunta: ¿cuál es el monto de ingreso mínimo en unidades monetarias, por ejemplo, que su familia estima necesario para satisfacer sus necesidades básicas? En la pregunta sobre la adecuación de ingresos se dice: según las circunstancias de su hogar, ¿cómo considera su nivel mensual de ingreso-consumo? ¿Sí? O ingreso. Es decir, ahí van a responder: ¿es adecuado, es menos que adecuado, o de alguna otra manera uno puede señalar? Ya vamos a ver. Y la última es la pregunta de evaluación del ingreso, que es lo que se conoce como la línea de pobreza de Leiden. Y aquí básicamente se le dice: por favor trate de indicar lo que usted considera una suma apropiada de dinero para cada uno de los siguientes casos. Y se señalan 6 líneas que ya vamos a ver, y entonces la gente contesta: vea, yo voy a considerar, por ejemplo, 200,000 pesos, esto es poquito, 300,000 es más que suficiente, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Entonces, para ello, el trabajo consistió en hacer un ejercicio metodológico, y pues básicamente se decidió hacer a través del método de muestreo estratificado simple. Se decide hacer una recolección al perímetro urbano de Tunja y se cuantifica, y bueno, se obtiene que necesitábamos recoger aproximadamente 381 encuestas. Y paso a seguir, nos fuimos al comité de estratificación de la alcaldía en el año 2015, preguntamos cuántos hogares, cuántos barrios existen en Tunja a esa fecha. Lamentablemente la información que nos señalan en el comité estaba actualizada en ese momento hasta 2012, y pues de acuerdo a esos porcentajes decidimos entrar a hacer las 381 encuestas dentro de estos porcentajes. Y para ello, entonces, este fue el diseño de la encuesta, ¿sí? Se le preguntaba la edad, el estrato, el número de miembros del hogar, y pues aquí las preguntas. Como queríamos acoger los 3 enfoques, pues hicimos las 3 preguntas que hemos señalado, que cuál es el ingreso promedio mensual de su hogar, el estándar de vida, ¿cierto? Entonces aquí está la primera pregunta, ¿cierto? La segunda: ¿cuál considera usted en sus circunstancias el ingreso mínimo mensual que necesita? Por eso es que se dice que es subjetivo, porque a cada persona se le pregunta: bueno, ¿cuál es su ingreso mínimo que usted cree que es necesario? Y la cuarta pregunta, que es la línea de pobreza de Leiden, ¿sí? Entonces aquí está el diseño de la encuesta, y con eso, entonces yo pues en aras de no complicar la discusión, por eso los invito a leer el artículo. Estas líneas de pobreza se determinan a través de ejercicios econométricos, y pues en el documento referenciado están todas las explicaciones del caso. Yo, por cuestiones de tiempo, voy a simplificar y voy a señalar los principales resultados que se encontró allí. Entonces, lo que se encontró es que, si ustedes se dan cuenta, el ingreso mensual por estratos de la zona rural de Tunja revela esto. Estoy aquí hablando del ingreso mensual del hogar, y quiero aquí hacer una referencia bien interesante, porque el hogar para el DANE lo catalogan o lo conforman 4 personas.
Entonces, el estrato 1 tendría un ingreso más o menos de 538.000 pesos, el estrato 2, 1.100.000, estrato 3, 1.800.000, estrato 4, 3.400.000, estrato 5, 5.572.000. El promedio de Tunja está aquí y aquí está el tamaño de hogar. Podemos darnos cuenta que el estrato 1 tiene mucho más integrantes y en casos encontrábamos que tienen 8 o 9 hijos, ¿sí? Bien, finalmente, como les decía, mostramos o hicimos el ejercicio con los 3 métodos o las 3 preguntas y la idea era contrastarlo con el tema de la pobreza objetiva que señala el DANE. El DANE señalaba que para 2015 el valor de la línea de pobreza en Tunja era de 221.950 pesos, lo cual le arrojaba 18.79% de pobres. En el método 1 a nosotros nos da, esto quiero aclarar, es línea per cápita, es decir, por persona. Aquí lo que estamos diciendo es que una persona necesitaba esta cantidad de plata para no sentirse pobre o no ser pobre, según la visión del DANE. Ahora, en el método 1 encontramos que los hogares respondieron que al menos necesitarían 982.000 pesos para no sentirse pobres. Si uno mide y entraba este valor a las bases de datos del DANE, establecía que el número de pobres en Tunja sería de 80.53%. Sin embargo, este método tiene un inconveniente y es por eso que se acudió a los otros métodos. Y es que resulta que la pregunta queda tan abierta que en realidad la persona suele inflar el valor. Es decir, si yo le pregunto a usted cuánto necesita para no sentirse pobre, pues seguramente usted, como yo no le he definido ni le he acotado un margen de acción, seguramente usted va a inflar el valor, ¿sí? Por esa razón, entonces entramos a medir el método 2, ¿cierto? Que es un poquito de cuantificar y de hacer más precisa la pregunta. Y en ese sentido, el valor de la línea nos quedó en 578.000 pesos. Y en ese caso, entonces la pobreza sería de 59.60, ¿sí? Ahora, en el método 3, que a juicio de los que trabajan más con pobreza subjetiva, dicen que este método es el más consistente, porque pues ahí se hacen unas precisiones, se hacen unos ajustes, y pues algunos dicen, para algunos autores, ese método es un poquito más exacto. Y en ese caso, el valor de la línea de pobreza sería 457.000 pesos, lo que daría un nivel o una tasa de pobreza de 48.77. En cualquiera de los casos, como ustedes se dan cuenta, hay una subestimación, al menos, de la pobreza vista y contemplada del DANE, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y ya para ir cerrando, pues quiero señalar algunas conclusiones, ¿sí? Las conclusiones es, evidentemente no se dice que ningún método es preferible a otro, ¿sí? Quiero dejar en claro algo, y es que cuando uno mide o cuantifica pobreza, hay algo de arbitrariedad en el uso de la metodología, entonces por eso es que es tan criticable. Pero algo que es importante es que si no medimos, si no comprendemos la pobreza, entonces estamos condenados a hacer invisibles a los pobres y en consecuencia, esas pistas, ¿sí? En consecuencia a no generar las transformaciones sociales que necesitan las regiones. Entonces, si no conocemos los fenómenos, no podemos entender ni cómo vamos a interactuar frente a estos flagelos que tiene la sociedad colombiana. Segunda conclusión, los resultados del documento evidencian al menos que en el gobierno aquí, Tunja, no debería ni conformarse ni contentarse con los descensos que pronuncia la metodología actual del DANE, ¿sí? Hemos señalado que al menos la metodología del DANE tiene un problema y es escoger el promedio del Orshansky de América Latina, desconociendo la realidad, ¿sí? Tercero, también les indico, pues para los que estén interesados, hace unos días se ha publicado un artículo en Cuadernos de Economía de la Nacional donde se ejemplifica y se señala que en realidad el DANE podría estar desconociendo alrededor de 7.2 millones de pobres. Entonces, para que ustedes lo entren y lo revisen allí. Y finalmente, la información que arroja el indicador de porcentaje de pobreza
le sirve a los gobiernos para cuantificar el número de personas que requieren asistencia pública, ¿sí? Es decir, a través de los subsidios. Y pues vale la pena señalar, debido a las limitaciones presupuestarias, en el documento solamente se puede hacer el ejercicio para la zona urbana de Tunja. Entonces esto ameritaría obviamente mejorar mucho más el método de muestreo, hacerlo un poco más riguroso, hacer más encuestas, ¿cierto? Y obviamente llegar al sector rural. Pues con eso yo cierro mi presentación, les agradezco mucho y pues si tienen algunas preguntas estoy dispuesto a resolverlas. El artículo que estoy sustentando se llama Línea de Pobreza Subjetiva Tunja 2015, está en la revista Apuntes del CENES de la UPTC. Y el otro artículo se llama CENES. El otro se llama Propuesta Alternativa de las Líneas de Indigencia y de Pobreza Existentes en Colombia, y la revista es Cuadernos de Economía de la Universidad Nacional. Es este año, es la del CENES, ambas son de este año.